Un nuevo bloque del Living aquí. En esta ocasión vamos a hablar de música nuevamente porque vamos a hablar con dos de sus integrantes de la banda Capitán Tormenta. Estamos hablando de Daniel Jaffe, que es el baterista, y de Santiago Lema, que es voz y guitarra en la banda, en un rol nuevo, frontman de la banda. Ambos dos ex integrantes de Rush, correcto, una banda de rock and roll con muchos años de carrera. 20 años casi de carrera, ¿no? Casi. 20 años. Tres discos. Impresionante. Realmente una trayectoria en el rock and roll, pero que también es motivo esa banda de lo que es hoy, ¿no? Capitán Tormenta. Correcto. Bueno, sí, Fernando Novelli y Daniel Jaffe y yo, que integramos la banda Rush, como bien decías, por devenir de la vida de la banda se fue desgastando en algún sentido, y nuestra inquietud de seguir haciendo música nos obligó. Claro, la idea era seguir, tuvimos claro que queríamos seguir tocando juntos. La pata que faltaba respecto a los Rush era el principal compositor. Claro. Entonces a nosotros nos exigía ocupar también ese rol, no solo la parte de arreglar música o instrumentos, cada uno lo suyo, sino de componer letras, melodías. Y surgió un nuevo desafío. Claro, un desafío muy grande, claro, exactamente. Sí, sí. Vamos a entrar en ese tema porque me interesa sobre todo las fuentes de inspiración para componer, que en definitiva no es algo muy sencillo de hacer. Pero me gustaría que me cuenten un poco cómo fue el origen, a quién se le ocurrió la idea de, bueno, surgió lo que surgió en Rush, pero a quién se le ocurrió vamos a seguir adelante, vamos a formar una banda con lo que estamos y ponerte ahí adelante. No fue natural. Sí, claro, fue como un proceso largo, de hecho. Nunca estuvo en duda la continuidad. Nos planteamos, esto de la composición. Eso también estuvo bueno porque se dio de una manera súper natural. Creo que al día de hoy nos cuesta identificar qué cosas de cada uno. Correcto. Algo muy importante fue, por ejemplo, vencer la vergüencita de tirar ideas, de juntarnos los tres, porque un mecanismo podría ser que alguien traiga ya algo escrito, pero que en algún momento capaz que pasó, pero al principio mismo llegamos a hacer claro. Sí, exacto. Y bueno, y aportar frases. Exacto, y fue muy interesante. Es todo un trabajo, ¿no? De animarse primero, más allá de la confianza, animarse, y después que te guste, que eso también es una vara para nosotros alta. Y bueno, y el resultado que tuvimos, quedamos como contentos, sentimos que hubo un crecimiento para nosotros respecto al proyecto anterior, a lo que logramos ahora. Sí. Hay muchos artistas que a la hora de componer van en la calle y se les ocurre algo y graban en el celular. ¿Cómo fue cómo es ese procedimiento entre ustedes? ¿Qué sale primero? ¿Sale la música primero y después la letra? ¿O van primero tirando ideas por la letra y después van buscándole la música? Sale la música primero. La música primero. Sí. Y una melodía sugerida. Y ahí adentro le metemos la letra. Muchas veces, Santi tiene una virtud, aunque él no lo reconozca mucho, que tiene un nivel de improvisación que después, pasado el filtro, queda casi todo. Entonces hay música, hay una melodía, sugiere una idea de letra de por dónde va, medio de improvisación, y de repente empezamos a desarrollar eso y terminamos llegando a buen puerto. Pero en general sí, partimos de la música. ¿Y hay algún tópico en particular que la banda le interese desarrollar en sus temas, o es parte de la improvisación de lo que se te ocurre en el momento? ¿Me explico la pregunta? Sí, la entiendo. Sí, no, los tópicos son múltiples. Sí, básicamente cosas de la vida. Cotidianas, sí. No somos una banda que se identifique con una sola, ¿no? Decir, de protesta o de denuncia. Puede haber si calza, pero en realidad más bien es como historias que cualquiera puede entender, personales, digamos. La experiencia previa de ambos, vos estuviste en Los Buenos Muchachos, ¿lo fue ayudando a armar una banda de cero? Es decir, ¿la experiencia previa colaboró con la idea de...? Sí, claro. Sí, porque sí, facilitó un montón. Nos conocemos hay cierto mucho. oficio que se va generando con los años. Claro. Tocamos juntos hace mucho y sí, agarrás oficio. Entonces, y aprendés de los errores, aprendés de lo que hiciste bien para poder repetirlo y de lo que hiciste mal para intentar no repetirlo. En lo posible. Que no siempre sucede. Pero sí, ayuda.
y a la hora de pensar en un disco? Porque hay muchos artistas que hoy surgen y lo primero que hacen como banda o como solista es largar algún tema. ¿Cómo fue su estrategia en ese sentido? ¿Dijeron vamos por el disco de una o largaron algunos temas para ver si Nosotros impactaba? tiramos algunos adelantos, Sí. 3 adelantos, porque también nos resultó como un proceso largo, entonces hasta por ansiedad te diría claro. que fuimos tirando algunas canciones, pero por una cuestión generacional Claro. somos discos. Somos el Claro. disco. O sea, no concebimos, si bien el tratamiento unitario de las canciones está bueno por la atención que le da a cada canción, somos concepto disco, ¿no? Y eso emparenta las canciones en determinado sonido, genera un orden, genera una estética, y creo que tiene más que ver con una cuestión generacional, ¿no? Sí, total. ¿Y con el género? ¿El rock and roll es más disco que otros géneros? ¿O no? Buena pregunta. Yo creo que sí, justamente por eso mismo que decís. Bueno, por el rock and roll nace, Exacto, claro, sí. en formato disco. También hoy en día, ¿qué es rock and roll? Podría ser una larga charla, ¿no? Claro. Está muy matizado todo, ¿no? Claro, todo tiende a como que se funde en lugares comunes. Pero sí, por ahí lo que identifica al rock and roll es el disco, es hasta te diría el disco de vinilo. Claro, absolutamente. La banda se generó también en un año bastante particular por lo que termina pasando después, que obviamente marcó a una gran cantidad de artistas, Total. que estamos hablando de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo resultó en su caso? Porque si bien se armó previo a la pandemia, les cayó prácticamente Sí, enseguida. ahí. Sí. Como estábamos en un proceso de grabación y de trabajo, Ese como parate que había en el medio Claro, nos sirvió. nos vino bien. Nos dio tiempo, Eso, digamos. ahí va, Nos les dio terminó tiempo. sirviendo. Sí, Eso. correcto. y básicamente capaz que un par de semanas perdimos por la paranoia que había instalada de no juntarse o porque uno tenía fiebre y qué sé yo, no te juntabas, Sí. pero no nos detuvo contacto mucho, no detuvo. mucho más que eso en realidad. Y bueno, lo aprovechamos para ese trabajo puertas adentro, ¿no? ¿Llegaron a grabar por separado? ¿Eso les pasó o fue un proceso normal de grabación? No, fue un proceso normal. Absolutamente. Sí. Dos tiradas en realidad, hubo unos temas en un momento y algunos Parate, meses después, y después. pero no por un tema de coyuntura, sino por un tema nuestro de lo que teníamos pronto para Correcto. entrar a grabar. Y con respecto al disco en particular, ¿hicieron alguna búsqueda? ¿Apuntaron hacia un lugar como su primer disco como Capitán Tormenta? No estratégicamente, creo que se fue decantando justamente por eso, por el oficio que tenemos, por el nicho del rock que manejamos, que dominamos. Al que apuntan. Exacto. Y también nosotros algo que manejamos era lo de sacarnos las ganas de hacer lo que tuviéramos ganas, Sí. pero eso también sucede dentro de cierta estética que a lo mejor puede ser amplia en cuanto a las sonoridades, pero todo se parece a lo que nos gusta. Entonces entra, aunque puedan parecer que dos canciones son como muy diferentes o que cada una de las canciones se diferencian de las otras, tienen una cosa en común que tiene que ver como con la beta nuestra de lo que nos gusta. Voy a pedirle a mis compañeros camarógrafos que hagan un principal foco en lo que es el disco, porque de una forma particular, no es habitual, no es dentro de lo tradicional la forma de presentación, que es en estas botellas Correcto. de cerveza. Justamente por lo que hablábamos de nuestra generación, necesitábamos un objeto físico, porque el disco solamente está en plataformas. El CD ya nadie tiene. Capaz que hay CD gente que físico. tiene CD, pero no tiene dónde ¿Dónde escucharlo. reproducirlo? Porque las bandejas CD, los equipos. El vinilo, muy poca gente tiene para escucharlo y es caro, además. Es caro de producir. Creo que acá en Uruguay no hay ni fábricas de vinilo. Y bueno, con esta idea de poder tener un objeto físico, surgió esto de hacer una edición, una cerveza artesanal, que en la etiqueta tiene el arte del disco, que lo Sí. hizo Fernando Novelli, que está acá acompañándonos. Trae Que La cámara. ficha técnica. que tiene las canciones, que tiene la ficha técnica y que tiene un código QR para descargar el Para disco. descargar el disco. Y Necesito que me cuenten una anécdota, o por lo menos la anécdota de cómo surgió la idea de la botella. ¿Quién se le ocurrió? ¿Qué estaban haciendo en el momento que se ocurrió? ¿O quién cayó con la idea? Dijo, y el disco bueno, lo fue tenemos". Fernando. Sí. La idea original era una botella de vino, Una botella de vino. pero después resultó que por temas como
requisitos, es más difícil en una botella de vino por el etiquetado y todo lo demás, bien, que con la cerveza artesanal, que hoy en día está como mucho más liberado. Entonces se mutó esa idea a... Pero vino un día Fernando, ¿estaban ustedes? Sí, estábamos en un bar, nos habíamos juntado... sí, fue. Básicamente, fue sí, que tomó la idea de, no me acuerdo si ponerle tipo regalo empresarial, ese tipo de cosas, es decir, ¿por qué no adaptamos esto a la banda? Y código QR, y nos encantó, claro. Y además rompe con lo tradicional, que es un poco... Es original y hay un objeto, insisto. Te podés tomar la birra escuchando el disco y guardarte el envase, o podés dejarla cerrada para, qué sé yo. Pero es un objeto físico que era lo que más nos gustaba. ¿Cómo les cambio un poco el tema con respecto al disco y lo llevo al rock and roll y preguntarles cómo están analizando la escena, ¿no?, del rock and roll actual, tanto nacional como internacional? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? Venimos de una experiencia de hace pocos días de estar en el Teatro de Verano viendo a Jack White. Jack White. Y capaz que es el gran referente del rock en este momento, por lo menos del rock como lo concebimos nosotros. Claro. Del rock guitarrero, del rock con peso, del rock sexy, del rock orgánico. Y bueno, y en la escena mundial, qué sé yo, no sé si pasan muchas otras cosas que se despeguen un poco de esa cosa más productito armado, ¿no? Ha cambiado mucho la forma de difusión. Hace poco estuvieron los Guns, ¿no? Cuando Guns N' Roses en el 90, 91 estaba en el auge, sonaba arriba del bondi, sonaba en el supermercado. Cuando nosotros éramos jóvenes, chicos, el rock and roll era lo que sonaba. Nirvana, cuando explotó Nirvana, sonaba en todas las radios. Total, sonaba U2, sonaba Europe, sonaba todo. Eso no sucede más. Entonces es más difícil llegar. Y bueno, y en la escena local tenés más o menos como siempre, las grandes bandas que convocan a cantidades de gente importantes, y después tenés el under, las bandas chicas que van 100 personas, 80, 120, y que la reman, y que si bien se ha profesionalizado las puestas en escena, nada, sigue siendo artesanal en algún punto, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos muy de acuerdo. ¿Están de acuerdo en el análisis de la Creo que es en lo único. Me quedó del disco los artistas con los que hicieron colaboración, en realidad los artistas que colaboraron con su disco, ¿por qué los eligieron? ¿Sabes qué? Hay algo del rock que me gustaría, que me quedé pensando y que me gustaría agregar. Cuando yo me enamoré del rock, cuando tenía 12 años, 13 años, el rock and roll, además de música, encerraba algo más. Venía con un contenido. Si vos en tu clase eras el rockero de la clase, representaba otras cosas, además. Desde una ideología, desde una actitud un poco más transgresora. Eso también se fue perdiendo. El rock pasó a quedar vacío de contenido, y eso también es algo que por lo menos yo noto. Sí, y también pasa de que es una cuestión generacional, ¿no? Hoy las nuevas generaciones quizás toman como referentes a los traperos que están apareciendo hoy en día, que en la escena mundial están teniendo también su lugar, y quizás toman a ellos como referentes. Bueno, pero quizás, esto es una discusión que hemos tenido muchas veces, o una charla, quizás el trap sea el punk de otros tiempos, conceptualmente. Exacto. O el rap, eso seguro. El reflejo de la calle. Claro, yo con los sonidos no puedo, con el autotune no puedo. Claro. Pero lo que ellos están haciendo... El espíritu, la concepción... Y cómo reflejan su vida, su realidad, es punk. Sí, absolutamente. Sí, es el concepto. Claro. El concepto en definitiva. Santiago. Sí. En Los Rush estabas en un lugar donde, si bien estabas al frente, tenés hoy otro rol. Correcto. Todavía no han tenido un toque en vivo. ¿Cómo están para el 15 de diciembre que van a tocar en la Sala Magnolio? Bueno, ¿hay nervios? ¿No hay nervios? Claro que hay nervios, hay mucha expectativa. Estamos trabajando mucho para eso, es lo que nos da... Con dos integrantes más, claro. Tenemos está bueno nombrarlos. Orlando Fernández, que es el bajista de Los Buitres, Civil Amain, Exilio Psíquico.
y Un Hernán histórico Romay, del rock. que toca con Los Traidores, toca con Casanova, su proyecto solista. Dos integrantes que han sumado... Imposible nosotros tres reproducir todo lo que grabamos. Claro. Entonces, para salir a tocar, incorporamos a estos dos amigos. Y bueno, ahora somos 5 Pero la ensayando. pregunta es, a pesar de la experiencia, ¿hay nervios? Hay o no muchísimos nervios, hay muchísimos nervios. Por suerte. Pero si no claro, estás muerto. porque eso motiva, eso. Igual estamos bastante tranquilos. Yo al menos te quería confesar que estoy bastante tranquilo. Porque dos cosas. Yo te conozco. Sí, A bueno, mí no me más o menos. engañas. Dos cosas. El disco nos encanta. Llevó un laburo que fue muy agradable de hacer, un proceso artístico que nos copó. Y Mucho cariño. Mucho cariño. Y estamos tocando en familia, digamos, como nos conocemos hace muchos años. Entonces eso da una tranquilidad, da confianza, pero los nervios están siempre, claro. Y el día del show van a estar. Sí, claro. A pesar de la experiencia, a pesar Sí, de todo. total. Pero además siempre te puede pasar un imprevisto, siempre... Sí. Hasta que no estás ahí y todo está sucediendo y más o menos todo está bien, es Puede pasar imposible, cualquier cosa. claro. Bueno, Daniel, Santiago, muchísimas gracias por estos minutos. A invitarlos a todos el 15 de diciembre en Sala Magnolio. Las entradas las pueden conseguir. Van a estar por Ticantel. Por Ticantel. Sí, eso ya lo sabemos, no tenemos bien definido el precio. Pero sí, Pero van a partir estar de disponibles. Ticantel pueden conseguir las Vamos entradas. a comunicarlo. Sí, correcto. En la Si boletería alguien las- quiere adquirir acceder al disco, se puede comunicar con nosotros por cualquiera de las redes. Y los encuentran, imagino, en las diferentes plataformas Sí, que sí, hay, en todas. de internet Sí, sí, sí. para acceder a la música. Sí. Muchas gracias Agradecerles por la estos entrevista. minutos, linda charla. Saludemos a nuestros pequeños que nos están mirando, ¿no? Bueno, sí, ¿qué cámara está bien esta? Acá. Algunos Olivia, fans. un beso grande. Y a Benicio, que es un también nos está músico de mirando. 5 años, fanático de los Kings y de los Ramones. Ah, notable. Va el saludo para toda la chiquilinada que Exactamente. es fanática del rock and roll. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias Les a vos. agradezco Gracias a nuevamente ustedes, por un esta gusto. charla. Vamos a hacer un corte y ya venimos con un bloque más del disco. Intento terminar lo